Bienvenidos niños los quintos básicos a esta clase número 16 de Ciencias Naturales. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos. Anteriormente vimos todo lo que tenía que ver con energía y electricidad y ahora nos vamos a enfocar en los circuitos eléctricos en esta unidad. Hoy comenzamos nuestra cuarta fase y la última de este año escolar tan diferente, donde iremos reconociendo las partes y funcionamiento y características de los circuitos eléctricos. Ojalá podamos ir aclarando todas las dudas que tengan. Obviamente bienvenidos, no olviden tener su texto de estudio para que al final veamos juntos la tarea, ¿ya? Y quiero recordarles que esta parte es cortita, probablemente esta unidad va a ser 4 clases, pero 2 o una de estas clases van a ser enfocadas directamente por la línea MET, que a través de sus profesores tutores les voy a hacer llegar el link al WhatsApp de papás, que es lo que más tenemos ahí en contacto, y hacer una clase para poder aclarar cualquier duda sobre esta y el trabajo anterior que venga, ¿ya? Antes de comenzar, vamos a trabajar juntos y ir completando las oraciones que aparecen acá. Dice, los espacios del diagrama de un circuito representan las partes, se incluye espacio eléctrica. Podríamos pensar, ¿no es cierto? Y que los símbolos del diagrama, porque son símbolos los que se utilizan en el tema, ¿no es cierto?, de los circuitos eléctricos, representan todas las partes de ellos y que incluyen obviamente las mediciones eléctricas. Ahí también vamos a ir trabajando con eso. Luego, las fuentes de espacio pueden ser una pila con sustancias, espacio, que reaccionan y generan espacio. Entonces, la fuente de, obviamente, energía puede ser una pila. Recuerden que vimos en el día anterior que las pilas son energía. ¿Y qué energía es la pila? Energía química, porque tiene adentro sustancias químicas. ¿Y que reaccionan y generan qué cosa? Corriente. Muy bien. Para hacer, ¿no es cierto?, funcionar distintos aparatos. Otra dice, la corriente es un espacio de carga eléctrica a través de un espacio. La corriente eléctrica es un movimiento de cargas eléctricas, también ya lo vimos, a través de un conductor, que en este caso puede ser un cable. Y la última dice, los impide el paso de la mayor parte de la corriente espacio, que puede ser los aislantes. En este caso, uno de los aislantes es la parte que cubre, ¿no es cierto?, los cables, que es como un tipo plástico que recubre, ¿no es cierto?, la parte adentro de los cobres que van a ir haciendo el paso de energía y cuando uno los toca, ¿no es cierto?, no nos da la corriente. Y obviamente es parte de la corriente eléctrica, para que vayamos también aprendiendo un poquito más. ¿Qué son los circuitos eléctricos? Vamos a ver varias cosas del circuito eléctrico. Es la trayectoria cerrada que recorre, ¿no es cierto?, una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia en una de las terminales, por ejemplo, de una pila, pasa a través de un conducto eléctrico, que es un cable de cobre, y llega hasta una resistencia que puede ser un foco o también puede ser, ¿no es cierto?, otra resistencia, que consume parte de la energía eléctrica, continúa después por el conductor y llega, ¿no es cierto?, hasta el interruptor y regresa al terminal nuevamente. Ahora, esto es el caso de un circuito, porque obviamente en la casa nosotros no tenemos pila para hacer funcionar las cosas y ahí trabajamos directamente con los generadores de energía, ¿ya? Nuestra casa está llena de circuitos eléctricos adentro, tanto simples como paralelos. Y después próxima clase vamos a enfocarnos bien en lo que son los simples y los paralelos. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transportarla en otro tipo de energía, ¿ya? Como por ejemplo la energía calorífica, la estufa. Cuando yo enchufo una estufa, ¿no es cierto?, la hago con energía eléctrica, pero la energía va a irradiar calor, por lo tanto va a ser una energía ¿no es cierto?, que va a darme temperatura y por lo tanto es calorífica. La energía lumínica con las bombillas o ampolletas, que es el nombre correcto, bombilla, o energía, ¿no es cierto?, mecánica, cuando el motor comienza a funcionar.
También ahí tenemos yo le estoy botando varios circuitos porque después ustedes lo van a tener que realizar. Después tenemos que el circuito también es un conjunto de elementos conectados entre sí por donde va a circular la corriente. Es un movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que van componiéndolo. En este caso, ¿no es cierto?, a través del conductor, que en este caso son los cables, hasta llegar hasta la ampolleta, hasta llegar, ¿no es cierto?, también al interruptor, que son los distintos elementos. Por eso es tan importante tenerlo claro. Aquí hay otra forma de circuito. En este caso, ¿no sé? Tenemos la batería abajo, tenemos un interruptor arriba, una ampolleta, ¿no es cierto?, al costado, y lo azul es el cable. Es el que va llevando o va haciendo circular, ¿no es cierto?, los electrones. Vamos a partir con el primero, que es el generador. Es aquí, ¿no es cierto?, donde ocurre la transformación de un tipo de la energía eléctrica en otro. Parte del circuito donde se produce, ¿no es cierto?, la electricidad manteniendo una diferencia en la tensión de sus extremos. Producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito, son, ¿no es cierto?, la fuente de energía, también se les puede llamar de esa manera, fuente de energía. Hay dos tipos de corriente, que una es continua y la otra es alterna. La continua son las pilas de batería, que en este caso son los generadores de corriente continua. Y también tenemos los alternadores, que son los que tenemos en nuestra casa, que son los de generadores de corriente, ¿no es cierto?, alterna. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una gama de pilas y baterías para poder entender de qué se trata. Ellos son los generadores, o también se les llama fuente de energía. En el caso de nosotros, es nuestro medidor que está fuera de la casa, ese es como nuestro generador, o también se puede llamar generador a los que están arriba en los postes. ¿No sé? También hay unos generadores que están instalados en algunos postes arriba, y de ellos, ¿no es cierto?, se va repartiendo a cada casa a través de los conductores, va entregando la energía que necesitamos. Otro elemento que también es importante son los conductores, justo ya lo estábamos nombrando. Los conductores son los cables de conexión por donde fluye la corriente eléctrica. Es por donde se mueve la corriente eléctrica también de un elemento, de un circuito a otro. Son de cobre o de aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo también, que ofrece poca resistencia. Es decir, que ¿no es cierto?, que ellos puedan instalar rápidamente el corte. Si ustedes llegan a hacer, por ejemplo, un circuito eléctrico, inmediatamente pueden colocar, por ejemplo, entre un lado y otro una gota de agua, y esa gota de agua también va a llevar energía, ¿ya? Si la ponen igual y ponen el cable a ambos costados, obviamente les va a resultar que va a pasar la electricidad. Por eso, cuando hay corriente eléctrica que está en mal estado y yo estoy en una poza de agua, va a generar energía, ¿ya? También ahí, para que lo puedan, no lo hagan, por favor, porque les puede dar la corriente, pero sí es importante que lo sepan. Ahí tenemos una gama de cables de diferente tipo, que los que más utilizamos son los blancos, los rojos y los negros, como lo que más se conoce en Chile, cable tierra o cable aire, ¿ya? También tenemos los receptores y los consumidores, que son elementos que transforman la energía eléctrica que les llega de un tipo, y obviamente la transmiten en otro, lo hacen otro tipo de energía. Por ejemplo, las ampolletas, que transforman su energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores ¿no es cierto?, en calor, los motores en movimiento. Pueden ser uno o varios artefactos al mismo tiempo instalados en un circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos las bombillas, que se les llama así, que son las ampolletas, pero también un generador. Y aquí tenemos estos motores chiquititos que se van moviendo, ¿no es cierto?, que son generadores que están adentro de los autitos, adentro de las muñequitas también. Algunos también tienen generadores ahí chiquititos. Y eso también va a hacer, ¿no es cierto?, que yo pueda transformar ese tipo de energía en otra. Un televisor es un receptor, un computador es un receptor, etc. Otro elemento que también es importante es la resistencia eléctrica. La resistencia son elementos del circuito que se opone, ¿no es cierto?, al paso de la corriente eléctrica. Su función es regular el paso de la corriente eléctrica para que no se produzcan cortocircuitos. Si usted está en su casa, por ejemplo, y usted tiene muchas cosas enchufadas,
al mismo tiempo, obviamente esto va a provocar, que se corte la luz de forma inmediata, que se baje los amperes de afuera y usted después va a tener que ir, ¿no es cierto?, y subirlos todos nuevamente. Si sigue el corte es porque hay algo que está mal, obviamente está puesto de mala forma en la casa y obviamente ahí hay que subir la cantidad de amperes para que esto no vuelva a pasar. Entonces yo, si conecto, tengo puesto el refrigerador, tengo puesto el microondas, la tele y uso la radio, después voy y pongo la plancha y hace cortocircuito, la resistencia es la que va a hacer, ¿no es cierto?, que esto obviamente se levante y se corte toda la luz antes de provocar un incendio. Al ladito de la resistencia, del dibujo de la resistencia, hay un aparatito que tiene 3 ceros. Ese es un medidor, un polímetro, ¿no es cierto?, que va a ayudar a medir la cantidad de energía que hay circulando dentro de la casa y así no tener, ¿no es cierto?, problemas de cortocircuito. Ahora, afuera antiguamente tenía unos tapones, hoy tenemos un aparatito nuestro que se mueve de un lado para otro y se vuelve a dar la energía eléctrica. Ahora, cuando también estamos, por ejemplo, arreglando algo, es súper importante cortar la electricidad de toda la casa para que también la persona no se pueda electrocutar. El interruptor es el elemento, ¿no es cierto?, que va a ayudar o va a permitir abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones y si está cerrado, obviamente va a permitir el paso de sus electrones. Es súper importante tenerlo porque esto es lo que nosotros más manejamos y por eso cuando hay niños pequeños hay que tapar esto, ¿no es cierto?, sobre todo el que tiene los 3 hoyitos ahí para poner enchufes. Cuando yo prendo, ¿no es cierto?, pongo la Play, esas cosas, el televisor, porque ahí todo el tiempo hay generadores que están produciendo energía. Entonces, si un niño mete los deditos adentro, obviamente le puede dar la corriente. Otro elemento que es importante son los elementos de protección. En los circuitos, las personas que trabajan en esto obviamente tienen que tener los mayores estándares, ¿no es cierto?, de protección. No es llegar y hacer cualquier tema con los circuitos eléctricos, hay que tener una protección ante ellos porque me puedo quemar, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, no es lo mismo los circuitos eléctricos que ustedes van a hacer con los circuitos eléctricos de una casa. Hay harta distancia, pero sí es necesario, ¿no sé?, tener su buen calzado, tener sus buenas gafas, ¿no sé?, guantes que correspondan, etcétera. Todos los instrumentos que me van a ayudar, ¿no es cierto?, a que a la persona no le pase absolutamente nada. Y estos que están acá, mis queridos, son todos los símbolos que se utilizan, ¿no es cierto?, para poder hacer estos conceptos. Por ejemplo, si ustedes ven, aquí hay conceptos que ustedes ya los conocen, los acabo de nombrar, no vamos a hacerlos todos porque nosotros no somos electrónicos, pero sí para que lo entiendan. Por ejemplo, está la resistencia, el primero de arriba es el cable conductor, que ustedes ya lo conocen, es una rayita. Luego viene el interruptor, que tiene como una puertecita que significa abre y cierra el paso. La batería o la pila, luego la batería, no sé qué más grande, pero se puede utilizar lo mismo para pila y batería. La bombilla, en este caso también una ampolleta, está el cable, luego un círculo, una X y sigue el cable. Y abajo tenemos la resistencia, las dos formas de resistencia. Eso sería como todo lo que tenemos, como para que los demás son cosas mucho más electrónicas, por lo tanto no es tema para nosotros, pero sí para que lo conozcan. Pero sí es importante, ¿no es cierto?, tener claro lo que están ahí. Ahora, esto nos va a ayudar a después entender, cuando hagamos la próxima clase, a entender cómo son los circuitos y cómo los puedo yo usar, porque cuando una persona, un arquitecto, está haciendo un edificio, no puede colocar y dibujar cada ampolleta que va a colocar. Entonces, ¿qué hace? Hace el círculo, una X al medio y ahí uno sabe que hay una ampolleta. Ahora, es súper importante también entender que esto es una medición internacional. O sea, aquí, en Jamaica, en China y en Paraguay, es la misma forma. ¿Ya? Entonces una persona que lleva un proyecto de aquí de Chile y lo lleva a la China o lo lleva a Tailandia, la persona que lo ve puede reconocer rápidamente porque va a saber de qué se trata porque son las mismas mediciones,
¿ya? Como la palabra kilo, la palabra centímetro, la palabra milímetro, son la misma, ¿no es cierto?, definición aquí y en todas las partes del mundo. Se llaman convencionales porque son para todos igual, ¿ya? Es importante que lo supiera. Bien, mis queridos niños, eso es lo que tenemos como contenido de los circuitos, pero sí ustedes van a tener que construir uno. Lo voy a hacer lentamente para que no se confundan tanto. Comenzamos la cuarta fase de este año tan complejo y diferente. Es la número 4, en la cual separaremos esta fase en dos. Yo espero que la alcancemos a separar en dos, ¿ya? Porque podemos hacer una clase especial de este mismo contenido la próxima semana por MET, que eso a lo mejor va a hacer que alcancemos a estar todo el tiempo. Si a ustedes no les interesa esa clase, entonces simplemente yo sigo haciendo la clase de esta manera y logramos, ¿no es cierto?, avanzar, en realidad. Yo creo que la próxima clase, cuando la hagamos por MET, ahí nos vamos a poder poner de acuerdo si la siguiente la hacemos, ¿no es cierto?, también vía MET o la hacemos con PowerPoint y así terminamos este año tan complejo. Vamos a reconocer, ¿no es cierto?, primero cómo funcionan los sistemas, los circuitos eléctricos, sus partes, simbología, que la acabamos de ver, y los elementos que se utilizan. En la segunda parte veremos una retroalimentación de algunas áreas que ustedes sientan que hayan quedado más descendidas, de las cuales no alcanzaron a comprenderlas, que puede ser de la fase 1, 2 y 3, según lo que ustedes me vayan pidiendo. No se olviden, para comenzar, tener su cuaderno estuche y texto de estudio para que al final veamos la tarea como lo estamos haciendo ahora. Colocar, ¿no es cierto?, en tu cuaderno la fecha, 4 de noviembre. Colocar, ¿no es cierto?, la habilidad, que en este caso es reconocer el funcionamiento de un circuito eléctrico simple, su parte y característica. Y el título, que dice: en nuestra casa existen muchos circuitos eléctricos, y eso es lo que vamos a responder. En el texto de estudio van a buscar la página 171, 172 y 173. Deben realizar solo la lectura de lo siguiente, solo realizar la lectura, ¿ya? No le estoy pidiendo nada más que lectura. ¿Qué es un circuito? ¿Qué elementos conforman un circuito eléctrico? Algunos circuitos eléctricos simples y los símbolos que permiten representar los elementos de un circuito eléctrico. Recuerda que debes destacar todo lo que consideren importante, porque esto les va a ayudar a comprender mejor el contenido. Luego se van a ir a la página 170 y deben desarrollar el experimento que aparece ahí sobre el funcionamiento de una linterna. La idea es que la puedan inspeccionar. Ojalá no sea una linterna nueva, chiquillos. Ojalá busquen una linterna vieja, ¿ya?, que ya no esté en uso. La idea es inspeccionarla, desarmarla, que ustedes vean todo lo que está por dentro. Analizar, obviamente, y concluir qué componentes son parte de este aparato, además de responder las preguntas que aparecen en el texto. Y el ticket de salida es lo que yo les estaba explicando. Por esta vez el ticket de salida es el mismo, esta clase y la clase siguiente al 4 de noviembre, es el mismo. Van a tener 2 clases para hacer el circuito eléctrico, ya que debemos realizar la construcción de un circuito eléctrico, siguiendo los pasos de la página 174. Solo si puedes, y ojalá pudieran, en lo posible, dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad?, económicas también, solo si pueden, traten de utilizar 2 ampolletas en el circuito, no una, porque ahí viene con una. 2, ya que puedes lograr hacer 2 conexiones diferentes, logrando sacar una ampolleta y que la otra siga funcionando, como lo hacemos en la casa. Si usted en su casa, por ejemplo, en su casa es un circuito entero, si usted apaga la luz de la cocina, no se apaga la luz del comedor, ¿ya? Por eso es importante comprenderlo. Esos circuitos, si los quieren buscar, se llaman circuitos paralelos. Después dice, logrando que al sacar una ampolleta, la otra siga funcionando. En cambio, si haces uno simple, no podrás comprobar esa situación. Y no responder las preguntas, no les estoy pidiendo que las respondan, solo estoy pidiendo, no siento que hagan el circuito eléctrico. Tienen 2 semanas, chicos, ¿ya? Y la próxima semana solamente vamos a tener clases por MET. No vamos a tener clases por PowerPoint ni por video, simplemente por MET. Entonces, solo la clase 4 de noviembre y van a tener 2 semanitas para poder hacer, ¿no es cierto?, su circuito eléctrico, y ahí me van a tener que mandar una fotito de cómo, o un video de cómo lo están haciendo, ¿ya? Eso es todo.
Así que cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, obviamente no duden en preguntar y traten en lo posible, chicos, en lo posible, porque no hay mucha tarea acá, se dieron cuenta, es solamente hacer el experimento de la página 170 y el circuito, ¿ya? Traten en lo posible de mandar sus tareas completas, dentro de lo que puedan, por favor, ¿ya? Así que así hemos llegado al final. Recordar, ¿no es cierto?, qué son los circuitos, que existe su funcionamiento y que así, ¿no es cierto?, tratar de juntar todas las dudas que tengan para cuando nos veamos por la clase por MET, las podamos aclarar. Cuídense mucho. Como siempre les digo, cuidarse porque todavía esta pandemia no se ha ido, todavía está aquí y todavía anda jodiendo a muchas personas. Así que cuidarse mucho, chicos, y lo más importante, a tratar de mandar lo que más podamos de la tarea. Recuerden, son 2 semanas para hacer esta tarea en especial. Cuídense harto, que estén muy bien.